Aquel martes de septiembre, el sol de Madrid se colaba por las persianas como si quisiera recordarme que afuera la vida seguía su curso normal, para todos menos para mí. Desde el amanecer había sentido unas punzadas irregulares en el vientre bajo, como pequeñas advertencias que decidí ignorar. Estaba en la semana 39 de embarazo y aunque los médicos del Centro de Salud La Alameda me habían explicado cómo reconocer las primeras señales, me negaba a creer que fuera el momento. Tranquila, Elena, me repetía a mí misma mientras doblaba unas mantitas amarillas en la sala de estar del piso que compartía con mi madre y mi hermana Lucía. Las había comprado en el Corte Inglés la semana anterior, aprovechando las rebajas. No era mucho, pero era lo que podía permitirme con mi sueldo de dependienta. De repente, un dolor agudo me atravesó como un rayo, obligándome a soltar las mantas y agarrarme al borde del sofá. Esta vez no era una falsa alarma. La intensidad me dejó sin aliento y por un momento el miedo me paralizó. El pequeño reloj de pared marcaba las 5 de la tarde. Con las piernas temblando como hojas de chopo, me dirigí al cuarto de mi madre. El pasillo nunca me había parecido tan largo. Cada paso era una lucha contra otra contracción que comenzaba a formarse. Al llegar, la encontré frente al espejo, aplicándose su labial rojo carmesí, el mismo que usaba en todas las ocasiones especiales desde que tenía memoria. «Mamá, por favor, creo que estoy de parto», dije, con la voz entrecortada por el dolor y las lágrimas que comenzaban a asomarse. Carmen, mi madre, apenas giró la cabeza. Miró su reloj de pulsera, regalo de mi padre antes de abandonarnos por su secretaria 10 años atrás, y arrugó ligeramente el ceño, como si mi situación fuera un inconveniente en su agenda. «Hoy no, Elena. Es la fiesta de cumpleaños de tu hermana en el Café Gijón. Lo tenemos planeado desde hace meses y ya pagamos el depósito. No podemos faltar», respondió mientras se acomodaba el cabello teñido de rubio. Me quedé petrificada. Sabía que desde siempre Lucía había sido la favorita, la hija que cumplía con todas las expectativas de mi madre. Estudiante de Derecho en la Complutense, bonita, sociable, sin errores como el mío. Quedarme embarazada a los 22 años de un novio que desapareció al enterarse. «Pero mamá, esto es una emergencia. Necesito ir al Hospital La Paz ahora mismo», insistí, sintiendo cómo otra contracción me hacía doblarme de dolor. «Mira, si tanto te duele, pídete un Cabify y ve sola. Nosotras iremos a verte después de la fiesta», dijo con aquella frialdad que había perfeccionado a lo largo de los años. «Además, seguro que son falsas alarmas. Siempre has sido muy aprensiva». En ese momento, Lucía apareció en el pasillo. Llevaba un vestido dorado que brillaba casi tanto como su sonrisa. Se había gastado una fortuna en la peluquería Ruber del barrio de Salamanca, y su melena castaña caía en ondas perfectas sobre sus hombros. «Mamá, vamos tarde. El taxi está esperando», exclamó antes de fijarse en mí. Al verme encorvada contra la pared, con una mano en el vientre y la cara contraída, soltó un suspiro de fastidio. «No me digas que ahora te ha dado por ponerte de parto. Justo hoy, ¿verdad?». Como siempre, intentando robarme el protagonismo, dijo con una risa seca: «Llevo meses organizando esta fiesta con mis compañeros de facultad. Por favor, Elena, hoy yo soy la estrella. No intentes arruinarlo todo como siempre». Sus palabras me golpearon más fuerte que las contracciones. Durante toda mi vida había intentado no molestar, ser invisible para no generar conflictos. Incluso cuando supe de mi embarazo, callé durante semanas por miedo a la reacción de mi familia. Y ahora, en el momento más vulnerable, seguía siendo una molestia, un estorbo. «Vámonos ya, mamá», insistió Lucía, ignorándome por completo. Mi madre se echó un último vistazo en el espejo, cogió su bolso de imitación de Chanel y caminó hacia la puerta. Ni siquiera me miró cuando pasó a mi lado. «Hay comida en la nevera si te da hambre. Y cierra bien cuando salgas», fue lo último que dijo antes de seguir a Lucía. La puerta se cerró con un golpe seco que retumbó en todo el piso. Me quedé sola, apoyada contra la pared del pasillo,
con el eco de sus tacones alejándose por la escalera y el sonido de mi respiración agitada como única compañía. Intenté llegar al teléfono que había dejado sobre la mesa del comedor. Necesitaba llamar a una ambulancia o a alguna amiga, pero las piernas me fallaron. Caí de rodillas sobre la alfombra barata que mi madre había comprado en el rastro años atrás. Otra contracción, más fuerte que las anteriores, me hizo gritar. Un grito que nadie escuchó en aquel bloque de pisos donde los vecinos vivían sus vidas detrás de puertas cerradas. El dolor era tan intenso que la vista se me nubló. Traté de arrastrarme hacia el sofá, pero antes de alcanzarlo, todo se volvió negro. Lo último que recuerdo es el sonido lejano de las campanas de la iglesia de San Nicolás, marcando las 6 de la tarde, la hora en que mi hijo decidió venir al mundo, y yo descubrí que la soledad tiene su propio sonido, el del silencio que queda después de que te abandonen. Desperté en la penumbra. Por la ventana apenas se filtraba la luz anaranjada de las farolas de la calle Embajadores. No sabía cuánto tiempo había pasado inconsciente. Sentía la boca seca y un frío extraño que contrastaba con el calor sofocante de Madrid en aquellas noches de septiembre. Intenté incorporarme, pero un dolor punzante y profundo me lo impidió. Estaba tendida sobre la alfombra, con la mejilla pegada a las fibras ásperas que olían a detergente barato y a los cigarrillos que mi madre fumaba a escondidas. El reloj digital del reproductor de DVD marcaba las 22:17. Habían pasado más de 4 horas desde que me desmayé. Al moverme, noté una humedad entre mis piernas. En la penumbra, tardé en comprender lo que estaba pasando. Cuando logré llevar mi mano hasta allí, mis dedos se mancharon con un líquido tibio y espeso. Con el corazón desbocado, alcancé el interruptor de la lámpara que estaba a mi lado. La luz amarillenta iluminó mi pesadilla. Sangre, mucha sangre que había empapado mi vestido de embarazada y se extendía por la alfombra formando un charco oscuro. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude!, grité con las pocas fuerzas que me quedaban. Mi voz sonó ronca y débil, como si viniera de muy lejos. Nadie respondió. Solo el ruido ocasional de algún coche en la calle o el zumbido del frigorífico viejo rompían aquel silencio aterrador. Recordé que mi teléfono estaba sobre la mesa del comedor, apenas a 3 metros de donde me encontraba. Parecía una distancia imposible. Las clases de preparación al parto en el centro de salud del barrio de Lavapiés me vinieron a la mente. La matrona, Pilar, siempre insistía: si hay sangrado abundante durante el embarazo, es una emergencia. Hay que acudir inmediatamente al hospital. Me arrastré como pude. Cada movimiento era una tortura. El suelo frío contra mi piel me provocaba escalofríos. A mitad de camino tuve que detenerme, sacudida por otra contracción que me dejó sin aliento. Pensé en mi bebé, en esa vida inocente que luchaba dentro de mí. No podía rendirme. «Vamos, Elena, solo un poco más», me susurré a mí misma, como lo hacía mi abuela Consuelo cuando de pequeña me caía en el Parque del Retiro y no quería llorar. Ella sí hubiera estado a mi lado en este momento, pero había fallecido 2 inviernos atrás, llevándose consigo el único amor incondicional que había conocido. Después de lo que pareció una eternidad, alcancé la mesa. Con dedos temblorosos y manchados de sangre, tomé el móvil. La pantalla estaba agrietada desde aquella vez que Lucía lo tiró al suelo durante una de nuestras discusiones. Pulsé el botón de encendido varias veces, pero no respondía. La batería estaba muerta. Un sollozo escapó de mi garganta. Recordé que el cargador estaba en mi habitación, al otro extremo del pasillo. Era imposible llegar hasta allí en mi estado. Miré hacia el teléfono fijo que colgaba en la pared de la cocina, pero estaba demasiado lejos. Las contracciones se hacían más intensas y frecuentes. Algo no iba bien. Lo sentía en cada fibra de mi ser. El miedo me atenazaba la garganta mientras intentaba pensar con claridad. La señora Dolores, la vecina del 13B, quizás podría ayudarme si lograba llegar a la puerta y golpearla con fuerza suficiente para que me escuchara. Con una determinación nacida de la desesperación, comencé a arrastrarme hacia la entrada. El rastro de sangre que dejaba a mi paso era como un macabro camino de migas de pan.
Entre el dolor y la debilidad, fragmentos de recuerdos aparecían en mi mente. Mi madre, negándose a acompañarme a la primera ecografía, Lucía burlándose de mi cuerpo cambiante, las noches que pasé llorando en soledad, preguntándome cómo podría criar a un hijo sin apoyo. No pienses en eso ahora, me regañé. Necesitaba concentrarme en sobrevivir. Cuando por fin llegué a la puerta, me incorporé apoyándome en la pared. El esfuerzo me provocó un mareo tan intenso que por un momento todo se volvió borroso. Respiré hondo varias veces, como me habían enseñado en las clases de preparación. Levanté la mano para alcanzar el pestillo, pero otra contracción, más fuerte que todas las anteriores, me dobló por la mitad. Sentí una presión insoportable en la parte baja del vientre. Era como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo. Un grito desgarrador escapó de mis labios mientras me deslizaba hasta el suelo. Ya no podía más. Las lágrimas se mezclaban con el sudor frío que cubría mi rostro. En ese momento, pensé en todas las decisiones que me habían llevado hasta allí, en cómo me había enamorado de Miguel, el camarero del bar Manolo que me prometió amor eterno para luego desaparecer cuando le conté del embarazo, en cómo había decidido seguir adelante con la gestación a pesar de la desaprobación de mi familia, en cómo había guardado cada euro de mi miserable sueldo para comprar una cuna de segunda mano que aún esperaba ser montada en un rincón de mi pequeña habitación. La luz del pasillo comenzó a parpadear, como solía hacer cuando había sobrecarga en el edificio antiguo. A través de la rendija inferior de la puerta, vi sombras moviéndose. Alguien pasaba por el descansillo. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y golpeé la puerta con el puño. ¡Socorro! ¡Estoy embarazada!, logré gritar antes de que otra contracción me silenciara. No supe si alguien me escuchó. El mundo a mi alrededor comenzó a difuminarse. Los bordes de mi visión se oscurecieron, como si un telón negro estuviera cayendo lentamente. Pensé en mi hijo, en que nunca llegaría a conocer su rostro, a sostenerlo en mis brazos, a cantarle las nanas que mi abuela me cantaba. Le pedí perdón en silencio, con el corazón roto por un dolor que iba más allá de lo físico. «Te quiero, mi niño», susurré. «Pase lo que pase, te quiero». Mientras la oscuridad me envolvía por completo, creí escuchar el sonido lejano de una sirena y golpes en la puerta. Pero quizás solo fue mi imaginación jugándome una última broma cruel, un espejismo de esperanza en medio del desierto de mi abandono. Lo último que sentí fue una extraña paz, como si estuviera flotando. Y luego, nada. El pitido constante fue lo primero que escuché al regresar a la consciencia. Un sonido rítmico y artificial que no pertenecía al mundo de mis pesadillas. Abrí los ojos lentamente, sintiendo los párpados pesados como si estuvieran hechos de plomo. Una luz blanca y cegadora me obligó a cerrarlos de nuevo. Cuando volví a intentarlo, distinguí un techo de baldosas cuadradas y blancas, típico de un hospital. El olor a desinfectante y medicamentos inundaba mis fosas nasales. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía como debería. Sentía un dolor sordo en el abdomen y una extraña liviandad, como si algo esencial me hubiera sido arrebatado. Fue entonces cuando lo recordé todo de golpe: las contracciones, la sangre, el abandono, la desesperación, mi vientre, mi bebé. Llevé mis manos temblorosas hacia mi abdomen y lo encontré blando, vacío. Ya no estaba la dureza familiar de mi embarazo de 9 meses. Un grito ahogado escapó de mi garganta reseca. Intenté incorporarme, pero unas correas suaves me mantenían sujeta a la cama. Miré a mi alrededor desesperada, buscando respuestas en aquella habitación aséptica del Hospital Universitario La Paz, donde tantas veces había imaginado que daría a luz, pero no así, no en estas circunstancias. Una enfermera de mediana edad entró apresuradamente. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado y unas ojeras profundas que hablaban de largas horas de servicio. «Está despierta. Tranquila, no intente moverse», dijo con acento andaluz mientras comprobaba los monitores que me rodeaban. «Voy a avisar al doctor Fernández inmediatamente. Mi bebé», logré articular con voz ronca,
Las palabras arañaban mi garganta como lija. ¿Dónde está mi bebé? La enfermera, su placa identificativa decía Remedios, me miró con una expresión que no supe interpretar. Sus ojos mostraban compasión, pero también algo más que me heló la sangre. El doctor vendrá enseguida a hablar con usted. Por favor, intente mantener la calma, respondió mientras ajustaba el gotero que se conectaba a mi brazo. Por favor, supliqué agarrando su mano con la poca fuerza que tenía. Necesito saber si está bien. Remedios apretó suavemente mi mano y salió de la habitación sin responder a mi pregunta. El pánico comenzó a crecer dentro de mí como una enredadera venenosa que se enroscaba alrededor de mi corazón. Los minutos se estiraban interminables mientras escuchaba el ir y venir de pasos apresurados en el pasillo. Finalmente, un hombre de unos 50 años con bata blanca y gafas de montura metálica entró en la habitación. Su rostro cansado mostraba la gravedad de un médico que ha visto demasiadas tragedias. Elena Mendoza, soy el doctor Javier Fernández, ginecólogo de guardia. Se presentó con voz serena. ¿Cómo se encuentra? Mi hijo, insistí, ignorando su pregunta. ¿Dónde está mi hijo? El doctor acercó una silla y se sentó junto a mi cama. Este gesto, en lugar de tranquilizarme, aumentó mi ansiedad. Los médicos solo se sientan cuando las noticias son demasiado pesadas para darlas de pie. Elena, usted ingresó hace 3 días en estado crítico, comenzó a explicar. Fue traída por los servicios de emergencia del SAMUR tras ser encontrada inconsciente por un vecino. Presentaba una hemorragia severa, shock hipovolémico y signos de sepsis incipiente. Su situación era extremadamente grave. Cada palabra caía sobre mí como una losa. 3 días. Había perdido 3 días de mi vida. Al llegar, los signos vitales del feto estaban comprometidos y tuvimos que realizar una cesárea de emergencia. Continuó el médico con voz profesional, pero no carente de humanidad. Usted perdió mucha sangre. Necesitó varias transfusiones y tuvimos que inducirle un coma farmacológico para estabilizarla. Pero mi bebé, insistí, con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Está vivo? El doctor Fernández ajustó sus gafas, un gesto que parecía darle tiempo para elegir cuidadosamente sus palabras. Su hijo nació con complicaciones respiratorias severas, debido a la prematuridad y al sufrimiento fetal. Actualmente está en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Su estado es delicado. Un sollozo escapó de mi garganta. Delicado. Esa palabra médica que esconde un abismo de incertidumbre. Al menos estaba vivo. Mi pequeño luchador estaba vivo. Quiero verlo, dije con una determinación que no sabía que tenía. Todavía no es posible, Selena. Usted necesita recuperarse. Ha estado muy cerca de... Hizo una pausa significativa. Su cuerpo necesita sanar primero. No lo entiende, insistí. Necesito verlo. Es lo único que tengo. El médico suspiró, reconociendo en mis palabras la desesperación de una madre que teme perder lo más valioso sin haberlo conocido siquiera. Le prometo que en cuanto su estado lo permita, la llevaremos a ver a su hijo. Mientras tanto, le mantendremos informada de su evolución. Me explicó que había sufrido complicaciones durante el parto y que habían tenido que realizar una histerectomía parcial para detener la hemorragia. Nunca más podría tener hijos. Esta noticia, que en otras circunstancias me habría devastado, apenas me afectó. En ese momento, solo me importaba el pequeño ser que luchaba por su vida en algún lugar de ese hospital. Cuando el doctor se marchó, me quedé mirando por la ventana. Era mediodía y el sol de Madrid brillaba con fuerza, ajeno a mi dolor. Las enfermeras entraban y salían, comprobando mis constantes, cambiando bolsas de suero, administrando medicamentos. Yo respondía mecánicamente a sus preguntas, sumida en un estado de shock que me mantenía funcionando sin sentir realmente. Durante las siguientes horas, esperé que alguien viniera a visitarme. Mi madre, mi hermana, alguna amiga, pero nadie apareció. La habitación permanecía vacía de flores, de tarjetas, de esa calidez humana que se supone que debe acompañar la llegada de una nueva vida.
Pregunté a una enfermera si alguien había llamado preguntando por mí. Su ficha indica que se contactó con su familia el día de su ingreso, respondió mientras anotaba algo en mi historial. Les informamos de la gravedad de su situación, así que lo sabían. Sabían que estaba entre la vida y la muerte, que su nieto o sobrino había nacido en condiciones críticas, y aún así no habían venido. El dolor de este segundo abandono fue incluso más profundo que el primero. Era como si mi familia hubiera confirmado que efectivamente yo no importaba. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por mí, por mi hijo, por la soledad que parecía perseguirme como una maldición. Lloré recordando los momentos en que, de niña, aún creía que el amor de mi madre era incondicional, cómo esa ilusión se había ido desvaneciendo con los años, especialmente desde que mi padre nos abandonó por otra mujer más joven, dejando a mi madre amargada y resentida. Al tercer día de consciencia, cuando las enfermeras me ayudaron a sentarme por primera vez y logré comer algo sólido, escuché un alboroto en el pasillo, voces alteradas que discutían con el personal. Reconocí inmediatamente el tono autoritario de mi madre y los agudos de mi hermana. «Exijo ver a mi hija ahora mismo», gritaba Carmen con la misma voz que usaba para reclamar en el Corte Inglés cuando algo no le parecía bien. «Señora, cálmese, por favor». «Estamos en un hospital», respondía una voz masculina que reconocí como la del doctor Fernández. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. Mi madre entró como un vendaval, con el maquillaje corrido y el pelo despeinado. Una imagen tan inusual en ella que por un momento me pregunté si estaba soñando. Detrás, Lucía parecía una sombra de sí misma, con los ojos hinchados y la arrogancia habitual sustituida por algo parecido al miedo. «¡Elena!», exclamó mi madre, deteniéndose a los pies de mi cama como si temiera acercarse más. Sus ojos recorrieron las máquinas que me rodeaban, los tubos, las vendas, y luego se fijaron en mi rostro pálido. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está mi nieto? La pregunta de mi madre quedó suspendida en el aire como una bofetada. Su rostro, habitualmente impecable, mostraba ahora surcos de preocupación que el maquillaje corrido no lograba disimular. Llevaba el mismo conjunto que le había visto ponerse para la fiesta de cumpleaños de Lucía, solo que ahora la blusa de seda color crema estaba arrugada y la falda de tubo negra tenía una mancha de café en el borde. «¿Dónde está?», repitió con voz temblorosa, ignorando por completo mi estado. Sus ojos recorrían la habitación como si esperara encontrar una cuna escondida en algún rincón. El doctor Fernández entró tras ellas, visiblemente incómodo por la situación. «Señora, como le estaba explicando, su nieto se encuentra en la UCI. Su estado es delicado y...» «Exijo verlo ahora mismo», interrumpió mi madre con ese tono imperativo que usaba cuando pedía hablar con el encargado en el Corte Inglés. «Soy su abuela, tengo derecho». Lucía permanecía unos pasos atrás, como una sombra desdibujada de la joven arrogante que me había abandonado días atrás. No quedaba rastro de su vestido dorado ni de su actitud desafiante. Llevaba unos vaqueros gastados y una camiseta gris del grupo Inditex, donde trabajaba los fines de semana. Su rostro demacrado y las ojeras profundas revelaban que tampoco ella había dormido mucho. «Elena», murmuró acercándose a la cama. Sus ojos se detuvieron en los tubos que salían de mis brazos, en los monitores, en la palidez mortal de mi piel. «Lo siento tanto. No sabíamos. Pensábamos que exagerabas». El médico, que parecía acostumbrado a este tipo de dramas familiares, intervino con voz firme pero comprensiva. «Señoras, entiendo su preocupación, pero deben calmarse. Su hija ha pasado por una experiencia traumática y necesita tranquilidad. Les sugiero que hablemos fuera». Mi madre parecía a punto de protestar, pero algo en la mirada del doctor Fernández la hizo contenerse. Con un último vistazo hacia mí, una mirada donde por primera vez vi algo parecido al remordimiento, siguió al médico fuera de la habitación. Lucía se quedó un momento más, con los labios temblorosos como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. «Ve con ella», dije con una frialdad que no sabía que poseía. Como siempre,
Mi hermana bajó la cabeza y salió detrás de ellos, cerrando la puerta suavemente. A través de las paredes delgadas del hospital, pude escuchar fragmentos de la conversación en el pasillo. La voz del doctor Fernández, habitualmente mesurada, sonaba severa. Negligencia grave, podría haber muerto, sepsis puerperal, hemorragia masiva. La voz de mi madre era apenas audible, pero distinguí su tono defensivo habitual, convertido ahora en una súplica entrecortada. No pensamos que fuera tan serio, solo una fiesta de cumpleaños. ¿Cómo íbamos a saber? Luego, la voz del médico volvió a elevarse. Asfixia perinatal, cuidados intensivos neonatales, pronóstico reservado. Un grito ahogado, probablemente de Lucía, interrumpió la explicación. La conversación continuó durante varios minutos más. No podía escuchar todo, pero las palabras que llegaban a mis oídos eran suficientes para confirmar lo que ya sabía. Mi hijo estaba luchando por su vida, y yo había estado a punto de perder la mía. Todo porque mi propia familia me había abandonado cuando más los necesitaba. La puerta se abrió nuevamente. Esta vez, solo mi madre entró. Su rostro estaba demudado, como si hubiera envejecido 10 años en los minutos que pasó en el pasillo. Avanzó lentamente hacia la cama y, para mi sorpresa, tomó mi mano entre las suyas. No recordaba la última vez que mi madre me había tocado con afecto. No dijo nada. Solo se sentó allí, sosteniendo mi mano, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Luego, las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas, dibujando surcos negros de rímel. Nunca había visto llorar a Carmen Vázquez, ni cuando mi padre nos abandonó, ni cuando la abuela Consuelo murió, ni siquiera cuando perdió su trabajo en la administración pública durante la crisis del 2012. Yo también lloré, pero mis lágrimas eran diferentes. No lloraba por el dolor físico, ni siquiera por el miedo a perder a mi hijo. Lloraba por los años de soledad, por las risas de Lucía cada vez que yo fracasaba, por las miradas decepcionadas de mi madre cuando anuncié mi embarazo. Lloraba por la niña que fui, siempre intentando ganarme un amor que nunca llegaba. El médico dice que dio a luz solo, susurró finalmente mi madre, con la voz quebrada. Dice que cuando los paramédicos llegaron, usted ya había... El bebé estaba... No pudo terminar la frase. Se llevó una mano a la boca, como si quisiera contener un sollozo. Su nombre es Martín, dije con firmeza. Había elegido ese nombre meses atrás, cuando supe que esperaba un niño. Martín como mi abuelo, el único hombre que había sido amable conmigo. Mi hijo se llama Martín Mendoza. Mi madre asintió, aceptando por primera vez una decisión mía sin cuestionarla. El doctor dice que está estable dentro de la gravedad, continuó después de unos momentos. Nació con problemas respiratorios y tuvo una asfixia durante el parto. Cada palabra era como un puñal. Imaginé a mi pequeño Martín luchando por respirar, solo, mientras yo yacía inconsciente, desangrándome en el suelo de nuestro piso. Dicen que los primeros días son cruciales, añadió mi madre, evitando mirarme a los ojos, pero que es fuerte, como tú. Esta última frase, dicha casi en un susurro, me dejó sin palabras. Carmen Vázquez, reconociendo que yo, la hija imperfecta, la que siempre vivió a la sombra de Lucía, era fuerte. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias, rabia, dolor, un asomo de esperanza, pero sobre todo, una determinación que crecía dentro de mí como una llama. No voy a volver a casa, dije finalmente. Las palabras salieron con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma. Cuando salga de aquí, Martín y yo comenzaremos una nueva vida, lejos de vosotras. Mi madre apretó los labios, pero no protestó. Quizás comprendía que había cruzado una línea de la que no había retorno. O quizás, por primera vez, veía a la mujer en la que me había convertido, no a la niña insegura que siempre creía ver. Lo entiendo, dijo simplemente. La puerta se abrió de nuevo y entró Lucía. Parecía haber estado escuchando detrás de la puerta, porque sus ojos estaban aún más enrojecidos. Elena, por favor,
comenzó con voz suplicante. Sé que lo que hicimos es imperdonable, pero yo era estúpida. Estaba tan centrada en mí misma, en mi fiesta, en mis amigos de la facultad. No me di cuenta de lo grave que era. La miré sin pestañear. Esta nueva Lucía, vulnerable y arrepentida, era una extraña para mí. Durante toda nuestra vida, ella había sido la perfecta, la preferida, la que siempre conseguía lo que quería. ¿Sabes lo que sentí cuando os fuisteis?, le pregunté con voz calmada. No fue rabia, ni siquiera tristeza. Fue la confirmación de algo que siempre supe, que para vosotras yo nunca importé lo suficiente. Lucía dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Eso no es cierto, Elena, protestó débilmente. Que eres mi hermana, te quiero. ¿Me quieres?, repliqué con una risa amarga que me hizo doler los puntos de la cesárea. ¿Dónde estaba ese amor cuando te burlabas de mí en el instituto? ¿O cuando le dijiste a mamá que mi embarazo era solo para llamar la atención? ¿O cuando me dejaste sola, en trabajo de parto, porque tu maldita fiesta era más importante? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía, pero no sentí compasión. Durante demasiado tiempo había sido yo la que lloraba mientras ella sonreía. Ahora, por favor, dejadme descansar, dije cerrando los ojos. El cansancio me invadía de nuevo. Necesito recuperar fuerzas para ver a mi hijo. Escuché a mi madre levantarse lentamente. Sus tacones resonaron en el suelo de linóleo mientras se dirigía hacia la puerta. Lucía la siguió, pero antes de salir, se volvió una última vez. Volveremos mañana, dijo con voz temblorosa. Y el día siguiente, y todos los días, hasta que nos perdones. No respondí. Cuando la puerta se cerró tras ellas, me permití abrir los ojos nuevamente. Por la ventana, podía ver el atardecer sobre los edificios de Madrid. El cielo se teñía de naranja y rosa, como una promesa de que incluso los días más oscuros terminan. En ese momento, tomé una decisión. Si mi hijo sobrevivía, rogaba a todos los santos que así fuera, construiría para él un mundo donde nunca se sintiera como yo me había sentido, invisible, desechable, no amada. Sería para Martín lo que nadie había sido para mí, un refugio seguro, un amor incondicional. Los días siguientes fueron un borrón de visitas médicas, análisis de sangre, cambios de vendajes y largas horas mirando al techo. Mi madre y Lucía cumplieron su palabra. Regresaban cada día, a veces juntas, a veces por separado, pero siempre con la misma expresión de culpa y arrepentimiento que yo no estaba segura de querer aceptar. Mi estado físico mejoraba gradualmente. La fiebre había desaparecido. La herida de la cesárea comenzaba a cicatrizar y los médicos estaban satisfechos con mi recuperación, que catalogaban de sorprendentemente rápida, pero en mi interior seguía sintiéndome vacía, incompleta. Al quinto día, durante la visita matutina, el doctor Fernández entró con una sonrisa que no le había visto antes. «Buenos días, Elena», saludó mientras revisaba mi historial. «Tengo buenas noticias. Si sus constantes siguen estables hoy, creo que podríamos llevarla a conocer a su hijo esta tarde». Mi corazón dio un vuelco y por primera vez, desde que desperté en el hospital, sentí una oleada de esperanza. ¿En serio? ¿Puedo verlo hoy?, pregunté incorporándome en la cama, ignorando el tirón de los puntos. Martín ha mostrado mejoras significativas, continuó el médico. Sigue en la incubadora y necesita asistencia respiratoria, pero sus constantes se han estabilizado y está respondiendo bien al tratamiento. Martín, mi hijo tenía un nombre, una identidad, una presencia real más allá de mi vientre y mis temores. A pesar de todo, estaba luchando por vivir. ¿Cuándo podré verlo?, insistí. Después de la comida, si todo va bien. Una enfermera vendrá a ayudarla. Necesitará una silla de ruedas, ya que la USIN está en otra planta y usted aún no debe caminar largas distancias. El resto del día transcurrió con una lentitud exasperante. Apenas probé la insípida comida del hospital, un puré de verduras y pollo hervido que pretendía ser un cocido madrileño. Demasiado nerviosa ante la perspectiva de conocer finalmente a mi hijo,
Me lavé el pelo en el pequeño lavabo de la habitación, utilizando el champú que Lucía me había traído de casa. Me puse un camisón limpio que la enfermera me proporcionó. Quería estar presentable para ese momento tan importante. A las 3 en punto, tal como había prometido, una enfermera joven llamada Sofía apareció con una silla de ruedas. Lista para conocer a su pequeño guerrero, preguntó con una sonrisa amable mientras me ayudaba a sentarme en la silla. Respondí que sí con un nudo en la garganta. Mientras avanzábamos por los pasillos del hospital, me sentía como en una procesión solemne. Subimos en un ascensor junto a otros pacientes y visitantes. Un hombre mayor me sonrió con complicidad, como si adivinara hacia dónde me dirigía. Las puertas se abrieron en la tercera planta, donde un letrero indicaba Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. El pasillo que conducía a la UCIN parecía interminable. A cada metro que avanzábamos, mi corazón latía más fuerte. Pasamos frente a una sala de espera donde reconocí a mi madre y a Lucía sentadas en silencio. Al verme, ambas se pusieron de pie, pero la enfermera les indicó con un gesto que solo yo podía pasar. Les avisaré cuando puedan entrar, les dijo. Primero, la madre necesita un momento a solas. Antes de cruzar las puertas dobles, la enfermera me detuvo para lavarme las manos con un gel desinfectante especial y ponerme una bata verde esterilizada sobre el camisón. Luego me colocó un gorro y una mascarilla. Es por la seguridad de los bebés, explicó. Sus sistemas inmunológicos son muy frágiles. Al entrar en la UCIN, me sorprendió lo silenciosa que era, a pesar de estar llena de máquinas. Solo se escuchaba el pitido rítmico de los monitores y algún llanto ocasional, rápidamente atendido por el personal. La sala estaba dividida en pequeños espacios individuales, cada uno con una incubadora donde yacían diminutos bebés conectados a tubos y cables que parecían desproporcionadamente grandes para sus cuerpecitos. La enfermera Sofía me condujo hacia el fondo de la sala, deteniéndose frente a una incubadora que tenía una pequeña etiqueta. Martín Mendoza Vázquez, 39 semanas, 2,8 kilógramos de huevo. Y entonces lo vi. Era tan pequeño, tan frágil. Su piel tenía un tono rosado claro, casi transparente en algunas zonas, donde podía adivinar el recorrido de las venas. Tenía los ojos cerrados y una pelusilla oscura cubría su cabecita. Un tubo respiratorio entraba por su nariz y varios cables monitorizaban sus constantes vitales. Sus manitas, perfectas miniaturas con 5 dedos diminutos cada una, descansaban a los lados de su cuerpo, envuelto en una mantita blanca con el logo del Hospital La Paz. «Hola, Martín», susurré, y mi voz sonó extraña a través de la mascarilla. La enfermera acercó mi silla de ruedas lo más posible a la incubadora y me indicó 2 pequeñas aberturas circulares en los laterales. «Puede tocarlo a través de estos orificios», explicó. «El contacto piel con piel es muy importante para su recuperación. Adelante, no tenga miedo». Con manos temblorosas, introduje los brazos por las aberturas. Cuando mis dedos rozaron por primera vez la piel de mi hijo, sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Era suave, cálido, real. Acaricié suavemente su mejilla, su manita, su piececito. Aunque no abrió los ojos, noté cómo su respiración se volvía más pausada, como si reconociera mi tacto. «Los bebés reconocen el olor y el tacto de su madre», comentó la enfermera con dulzura. «Incluso en estas circunstancias, él sabe quién eres». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, empapando la mascarilla. No eran lágrimas de tristeza, sino de un amor tan puro y abrumador que apenas podía contenerlo. «Es precioso», dije entre sollozos. «Es perfecto». Durante la siguiente hora, permanecí junto a la incubadora hablándole suavemente a Martín, cantándole nanas que recordaba de mi infancia, contándole cómo sería nuestra vida cuando saliéramos del hospital. Le hablé del Parque del Retiro, donde lo llevaría a pasear, de los cuentos que le leería antes de dormir, de lo mucho que lo protegería siempre. Una doctora neonatóloga, la Dogecritra Sánchez, se acercó para explicarme el estado de Martín. Me habló de la asfixia perinatal que había sufrido, de cómo su cerebro se había visto privado de oxígeno
durante unos minutos cruciales. Ha respondido bien al tratamiento, me aseguró. Los primeros exámenes neurológicos son prometedores, aunque tendremos que hacer seguimiento durante su desarrollo para descartar secuelas. No entendía todos los términos médicos, pero comprendí lo esencial. Mi hijo estaba vivo y luchando. La doctora me explicó que probablemente tendría que quedarse en la UCI durante al menos 3 semanas más, dependiendo de su evolución. ¿Puedo venir a verlo todos los días?, pregunté. No solo puede, sino que debe, respondió Ladra Sánchez con una sonrisa amable. Su presencia es fundamental para su recuperación. Cuando usted reciba el alta, puede venir y pasar todo el tiempo que quiera aquí. Cuando finalmente tuve que despedirme, sentí como si me arrancaran una parte de mí. Besé mis dedos y los posé suavemente sobre la frente de Martín a través del orificio de la incubadora. Hasta mañana, mi amor, le susurré. Mamá volverá. Siempre volveré a ti. Al salir de la UCI, encontré a mi madre y a Lucía esperando. Habían estado allí durante toda mi visita, respetando ese momento íntimo. En sus rostros vi ansiedad, culpa y un destello de esperanza. ¿Cómo está?, preguntó mi madre con voz temblorosa. Es hermoso, respondí, sorprendiéndome a mí misma por compartir ese momento con ellas. Tiene tus manos, mamá, pequeñas y de dedos largos, como las tuyas. Vi cómo los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas. No recordaba haberla visto llorar tanto en toda mi vida como en estos últimos días. ¿Podemos verlo?, preguntó Lucía tímidamente. Dudé un momento. Una parte de mí quería negarles ese derecho, castigarlas por su abandono. Pero otra parte, quizás la que había comenzado a nacer cuando vi a Martín por primera vez, entendía que el rencor solo nos haría daño a todos, especialmente a mi hijo. Sí, dije finalmente, pero solo 5 minutos. Está muy débil y necesita descansar. La enfermera Sofía, que había permanecido discretamente a mi lado, asintió. Prepararé todo para que puedan entrar, dijo, y se alejó por el pasillo. Mientras esperábamos, un silencio incómodo se instaló entre nosotras 3. Tantas cosas por decir, tantas heridas por sanar. Elena, comenzó mi madre, rompiendo el silencio. Sé que no merecemos conocer a Martín, no después de lo que hicimos, pero te prometo que, si nos das una oportunidad, intentaremos ser la familia que tú y él merecéis. No respondí inmediatamente. Las palabras no podían borrar el pasado, pero quizás podían ayudar a construir un futuro diferente. Un futuro donde Martín tuviera no solo una madre que lo adoraba, sino también una familia que hubiera aprendido el valor real del amor a través del dolor y el arrepentimiento. El tiempo dirá, respondí finalmente. Por ahora, solo quiero que Martín se recupere y salga de aquí. El resto lo iremos viendo día a día. La enfermera regresó para llevar a mi madre y a Lucía a ver a Martín. Mientras las veía alejarse por el pasillo, vestidas con las batas verdes esterilizadas, sentí una extraña mezcla de emociones. No era perdón, no todavía, pero quizás era el principio de algo nuevo. Algo que, como Martín, necesitaría tiempo, cuidados y mucha paciencia para crecer fuerte y sano. Recibí el alta médica una semana después. El doctor Fernández me entregó un sobre con recetas para analgésicos, antibióticos y suplementos de hierro, junto con las indicaciones para el cuidado de la herida de la cesárea. También me dio la tarjeta de una psicóloga del hospital. El trauma que ha sufrido no es solo físico, Elena, me dijo con amabilidad. La Decratran Montero es especialista en traumas perinatales. Le recomiendo que la llame. Asentí, guardando la tarjeta en el bolsillo de la bata que Lucía me había traído de casa. Era extraño volver a usar mi propia ropa después de tantos días con el camisón del hospital. Me sentía diferente, como si estos días hubieran transformado no solo mi cuerpo, sino también mi esencia. Mi madre esperaba en la habitación, sentada en la silla que había ocupado durante horas en los últimos días. Se había convertido en una presencia constante pero silenciosa, como si intentara compensar su ausencia anterior con una devoción callada. El taxi está abajo, anunció levantándose. He preparado tu habitación. Cambié las sábanas y compré una almohada especial para que estés más cómoda con los puntos.
Me quedé mirándola, sintiendo cómo las palabras que había estado ensayando mentalmente se agolpaban en mi garganta. Respiré hondo antes de hablar. «No voy a volver a casa, mamá», dije con voz firme pero no hostil. «Ya te lo dije». Su rostro se descompuso, pero no protestó. En cambio, preguntó con voz temblorosa: «¿Dónde irás? No puedes quedarte sola en estas condiciones. Necesitas ayuda, y Martín necesitará un hogar cuando salga de la UCIN». Tenía razón, y eso era lo más doloroso. A pesar de mi determinación, no tenía un plan concreto. Mi sueldo como dependienta en la tienda de ropa del centro comercial La Vaguada apenas cubría mis gastos personales. El padre de Martín, Miguel, había desaparecido del bar Manolo y del barrio entero cuando le conté del embarazo. Nadie sabía dónde estaba. Probablemente habría regresado a Córdoba, de donde decía ser originario. «Trabajan conmigo una asistente social», respondí. «Se llama Marta Herrera. Dice que hay un programa de apoyo a madres solteras en situación vulnerable. Me ha conseguido plaza en un piso tutelado en Vallecas, mientras encuentro algo permanente». No mencioné que fue la enfermera Sofía quien contactó con servicios sociales cuando supo de mi situación, ni que Marta había venido a verme 3 veces, evaluando mi caso con una eficiencia compasiva que me hizo sentir que quizás no estaba tan sola como pensaba. «¿Un piso tutelado?», repitió mi madre con horror. «Elena, por Dios, eso suena como qué, mamá? ¿Como un lugar para gente que necesita ayuda? Pues sí, lo es. Y yo la necesito». Me miró fijamente, y por primera vez vi algo más que culpa en sus ojos. Vi miedo a perderme de verdad, no solo como la hija dócil que siempre había sido, sino como parte de su vida. «He cometido errores terribles», dijo con voz quebrada. «No te culpo por querer alejarte, pero por favor, no cortes todos los lazos. Déjame intentar ser la madre que nunca fui para ti. Déjame ser una abuela para Martín». No respondí inmediatamente. En estos días había tenido mucho tiempo para pensar, para procesar el dolor y la traición. La psicóloga del hospital que me visitó un par de veces me había hablado sobre la importancia de establecer límites, pero también sobre el valor del perdón, no por los demás, sino por mi propia sanación. «Puedes visitar a Martín en el hospital», concedí finalmente. «Y a cuando estemos instalados, podrás venir a vernos. Pero necesito espacio, membre mamá. Necesito construir algo mío, sin tu sombra o la de Lucía planeando sobre mí». Asintió, aceptando mis condiciones con una resignación que nunca antes le había visto. «¿Cuándo te irás al piso?», preguntó, intentando sonar práctica a pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Hoy mismo. Marta vendrá a recogerme en 1 hora». Mientras esperábamos, mi madre me ayudó a recoger las pocas pertenencias que tenía en el hospital. Lo hizo en silencio, doblando con cuidado el pijama y las zapatillas que Lucía me había traído días atrás. Cuando terminamos, me entregó un sobre. «Es dinero», dijo ante mi mirada interrogante. «No es mucho, pero te ayudará con los primeros gastos. Por favor, acéptalo. No como un soborno, sino como una disculpa». Tomé el sobre después de dudar un momento. Mi orgullo quería rechazarlo, pero mi sentido práctico sabía que lo necesitaría. «Por Martín». «Gracias», dije, guardándolo en mi bolso. Marta llegó puntual, una mujer de unos 40 años con pelo corto cano y una energía serena que inspiraba confianza. Saludó a mi madre con profesionalidad y me ayudó a bajar en el ascensor hasta el coche oficial de la Comunidad de Madrid que nos esperaba. «Pasaremos por la UCIN antes de ir al piso», me informó cuando ya estábamos en el vehículo. «Sé que quieres despedirte de Martín por hoy». Asentí agradecida. En estos días había establecido una rutina. Pasaba las mañanas y las tardes junto a la incubadora de Martín, hablándole, cantándole, a veces simplemente mirándole respirar. Ladrá. Sánchez me había enseñado a cambiarle el pañal a través de las aberturas de la incubadora, y una vez incluso me permitió sostener su manita mientras le cambiaban las vías. Después de visitar a Martín, nos dirigimos al piso tutelado. Estaba en un edificio antiguo pero bien mantenido del barrio de Vallecas, cerca de la estación de metro. Al entrar, me sorprendió lo luminoso que era.
Un pequeño recibidor daba paso a una sala común, donde dos mujeres jóvenes conversaban mientras otra, con un bebé en brazos, veía la televisión. «Bienvenida», me saludó una mujer mayor que se presentó como Paqui, la coordinadora del piso. «Te estábamos esperando». Me mostró mi habitación, pequeña pero limpia, con una cama individual, un armario y una cuna que habían preparado para cuando Martín pudiera venir. «Las demás chicas están ansiosas por conocerte», me dijo Paqui con una sonrisa. «Somos como una familia aquí. Todas hemos pasado por situaciones difíciles, así que entendemos». Esa noche, mientras me acostaba en mi nueva cama, escuchando los sonidos desconocidos del edificio, me sentí extrañamente en paz. Era como si hubiera dejado atrás no solo un hogar físico, sino también una versión de mí misma que ya no existía. Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo en mi vida. Por las mañanas iba al hospital a estar con Martín, cuya mejoría era constante aunque lenta. Por las tardes, asistía a talleres en el centro comunitario cercano al piso, cursos de informática básica, clases de gestión económica y, sobre todo, sesiones de apoyo para madres solteras donde compartíamos nuestras historias sin juicios. Fue allí donde conocí a Verónica, una joven andaluza que había huido de un marido maltratador con su hija de 2 años. Su fortaleza y alegría, a pesar de las circunstancias, me inspiraban. Pronto nos hicimos amigas, compartiendo desayunos en la cocina común y acompañándonos mutuamente a trámites y citas médicas. «Cuando tu niño salga del hospital, te ayudaré con él», me prometió una noche mientras cenábamos tortilla de patatas que ella misma había cocinado. Entre todas nos apoyamos. Yo cuido a Martín cuando necesites un respiro, y tú cuidas a mi Lucía cuando yo tenga entrevistas de trabajo. Mi madre y Lucía mantenían su palabra de visitarnos. Al principio eran encuentros tensos, llenos de silencios incómodos, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Mi madre se mostraba diferente, más humilde, más dispuesta a escuchar sin juzgar. Lucía, por su parte, había cambiado radicalmente. La arrogancia había dado paso a una seriedad reflexiva que nunca le había visto. «He dejado la carrera de Derecho», me confesó un día mientras caminábamos juntas desde el metro hasta el hospital. No era lo que yo quería, sino lo que mamá esperaba. «Me he matriculado en educación infantil. Quiero trabajar con niños». La miré sorprendida, sin saber qué decir. Era como si el nacimiento traumático de Martín hubiera sacudido los cimientos de nuestra familia, obligándonos a todos a reexaminar nuestras vidas y decisiones. Después de casi un mes, la noticia que tanto esperaba llegó. Martín estaba listo para abandonar la UCEIN. Ladra Sánchez me entregó un informe detallado de su evolución y las precauciones que debía tomar. Tendríamos que regresar para controles semanales, pero mi pequeño guerrero estaba finalmente preparado para conocer el mundo fuera del hospital. El día que lo llevé al piso tutelado fue como un renacimiento para ambos. Las otras residentes habían decorado mi habitación con globos azules y un cartel que decía: «Bienvenido, Martín». Paqui había conseguido donaciones de ropa de bebé y pañales para los primeros meses. Hasta mi madre y Lucía estaban allí, con un osito de peluche y una tarta que decía: «Felicidades, Elena y Martín». Esa noche, mientras mecía a mi hijo en la intimidad de nuestra pequeña habitación, le susurré al oído todas las promesas que guardaba para él. Le hablé de mis sueños, de los planes que estaba haciendo para nuestro futuro. Le conté que ya había solicitado ayudas para madres solteras y que estaba explorando la posibilidad de completar mis estudios a distancia mientras trabajaba a media jornada. «No será fácil, mi amor», le dije mientras acariciaba su cabecita, donde el pelo oscuro comenzaba a crecer con fuerza. «Pero lo conseguiremos juntos, paso a paso, día a día». Pasaron los meses. Martín crecía fuerte y sano, superando las expectativas de los médicos. Yo había conseguido un empleo a media jornada en una librería del barrio, y por las tardes estudiaba un módulo de administración. Mi relación con mi madre y Lucía se había transformado en algo nuevo, no exento de tensiones, pero construido sobre bases más honestas. Una tarde de primavera, casi 6 meses después de aquella noche fatídica,
Estaba sentada en un banco del parque cercano al piso tutelado. Martín dormía plácidamente en su cochecito, con sus mejillas redondas sonrosadas por el sol suave de abril. Verónica y su hija jugaban cerca, persiguiendo palomas y riendo. Miré a mi alrededor, a las madres que empujaban columpios, a los ancianos que leían periódicos, a los jóvenes que paseaban perros, y sentí una profunda conexión con la vida que bullía a mi alrededor. Ya no era la chica invisible que había sido durante tanto tiempo. Era Elena Mendoza, una mujer que había sobrevivido al abandono, al parto en soledad, al borde de la muerte, y había emergido más fuerte. Era una madre, una amiga, una estudiante, una trabajadora. Era muchas cosas a la vez, y todas ellas me definían, pero ninguna me limitaba. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas donde llevaba un diario desde que comencé a vivir en el piso tutelado. Escribí: hoy Martín sonrió cuando le canté la nana de la abuela Consuelo. No la falsa sonrisa de los gases, sino una auténtica, con hoyuelos y todo. En ese momento pensé en lo cerca que estuvimos de no conocer ese gesto, esa luz. A veces el dolor nos lleva a lugares que nunca habríamos elegido, pero donde encontramos partes de nosotros que no sabíamos que existían. El abandono me enseñó a valorarme. El dolor me obligó a despertar y la maternidad me salvó. No soy la misma mujer que se desmayó aquella noche en el suelo de casa. Ahora soy más fuerte, más sabia, más consciente de lo que realmente importa. Ahora soy madre y nadie volverá a hacerme sentir menos que eso. Guardé el teléfono y miré al cielo. Una bandada de estorninos dibujaba formas cambiantes contra el azul brillante. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían tenido que renacer de sus propias cenizas, construyendo hogares donde antes solo había vacío. Pensé en Verónica, en las demás madres del piso tutelado, en todas las que vendrían después. No estábamos solas, nunca lo habíamos estado. Martín se despertó y me miró con sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos. Lo saqué del cochecito y lo abracé, aspirando su olor a colonia de bebé y galletas de vainilla. Vamos a casa, mi amor, le dije. Y por primera vez en toda mi vida, esas palabras, a casa, significaban exactamente eso, el lugar donde éramos amados, donde pertenecíamos, donde podíamos ser completamente nosotros mismos, un lugar que no estaba definido por paredes o apellidos, sino por el amor que habíamos elegido dar y recibir.